como siempre, un recuento teórico de lo que precisamente se trata este tipo de fenómeno. Bien, entonces vamos a remitirnos al tema hidrostática. A ver. Tema hidrostática. Hidro, de lo que son fluidos, estática, corresponde al equilibrio. Entonces, equilibrio de fluidos, ya en hidrostática. Equilibrio de fluidos. Una parte introductoria de teoría viene a ser el capítulo que estudia la hidrostática. El enunciado nos dice que la hidrostática es parte de la mecánica de fluidos que tiene la finalidad de analizar el comportamiento y efectos físicos que originan los fluidos en estado de reposo. Cuando nos hacemos referencia al fluido, precisamente el fluido tiene una característica fundamental. Se llama así, o llámese fluido, sustancias que resbalan. ¿Ya? Una sustancia que viene a ser resbalosa, que resbala. ¿Ya? Es la característica fundamental de un fluido. ¿Ya? Sustancias que resbalan. Y que aparentemente no podemos agarrarlas, no podemos tomar con la mano. Por ejemplo, no podríamos tomar con la mano un puñado de aire, no podríamos tomar con la mano un puñado de agua. Porque el fluido resbala. El fluido resbala entre las manos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué son los fluidos? Los fluidos son considerados todos los líquidos y los gases. ¿Ya? Líquidos y gases son considerados fluidos. Son sustancias que no podemos agarrar. Entonces, cuando hablamos de fluido, no necesariamente nos estamos refiriendo solamente al agua o a los líquidos o a los aceites, a los alcoholes, por ejemplo, sino a sustancias que tienen una característica fundamental. Nos dicen deben tener una característica de densidad y presión. Por ejemplo, si nosotros comparamos la densidad del aceite, por ejemplo, en comparación de la densidad del agua, por decir así, con la densidad del agua, la densidad del aceite es menor a la densidad del agua. Es menos denso. Es por esa razón que cuando nosotros intentamos mezclar agua con aceite, el aceite se va a la parte superior, ¿sí? A la parte superior. Porque nosotros no podemos mezclar aceite con agua. Porque las características de estas sustancias son diferentes. Entonces, es una propiedad, una característica precisamente de un fluido. Cuando comparamos, por ejemplo, tanto el aceite como el agua. No solamente esta densidad se puede hablar en función a los líquidos, sino también a los gases. En el caso, por ejemplo, del oxígeno, el hidrógeno, helio, por ejemplo, cuando comparamos, por ejemplo, el helio con el oxígeno, ¿cuál de ellos es más denso y cuál de ellos es menos denso? En este caso, pues el oxígeno será mucho más denso, el helio es menos denso, por eso que los globos de helio se elevan a una altura porque tienen menor densidad. Ya característica entonces. Y de la presión. La presión es diferente tanto en los líquidos y en los gases. Ya en los gases se utiliza el principio de Pascal, pero en los líquidos
Solamente hablamos de una presión de tipo hidrostática que vamos a ver más adelante. Densidad. Precisamente hablamos de la densidad. Aquí, de la densidad. Para una sustancia que sea homogénea, la densidad se define como la masa por unidad de volumen. Densidad. Para una sustancia homogénea, la densidad se define como la unidad de masa por unidad de volumen. La densidad tiene como unidad de medida, de acuerdo, ojo aquí, de acuerdo al sistema internacional, al kilogramo por unidad de metro cúbico. Esta es la unidad de medida de la densidad en el sistema internacional. Pero también podríamos determinar en gramo por centímetro cúbico. ¿Sí? En gramo por centímetro cúbico. Para poder realizar estas conversiones de kilogramo, por ejemplo, a gramo, solamente lo que hacemos es dividir entre 1000. Entre 1000. ¿Ya? Entre 1000. O sea, por ejemplo, de kilogramo a gramo lo dividimos entre 1000. Si yo tengo, por ejemplo, la densidad de una sustancia es, por ejemplo, de 900 kilogramos por metro cúbico, si esa es la densidad de una sustancia, ¿cómo lo podemos convertir a gramos por centímetro cúbico? Lo dividimos entre 1000 y dividiéndolo entre 1000 sería 0,9, pero ya las unidades serían gramos por centímetro cúbico. Gramos por centímetro cúbico. Dentro de los conceptos fundamentales. Aquí tenemos una tabla con diferentes densidades. Por ejemplo, tenemos la densidad del aire, que corresponde a 1,2 kilogramos por metro cúbico. Lo que les mencionaba, por ejemplo, en el caso del helio, 0,18. El hidrógeno, más liviano, 0,09. El agua, a temperatura de 4 grados Celsius, ¿ya? A temperatura de 4 grados Celsius. A temperatura de 4 grados Celsius, el agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. El hielo, mira qué sucede aquí. El hielo, a pesar de ser un sólido, aparentemente podría ser más denso, pero no, el hielo es menos denso. Lo cual hace que el hielo pueda flotar, por ejemplo, en el agua. Y el agua salada, debido a las sales que contiene, tiene mayor densidad que el agua dulce. ¿Ya? Algunas otras sustancias, por ejemplo, la madera, aluminio, cobre, hierro, acero, plomo. Tienes al oro, al mercurio, ¿ya? Que es una sustancia, una de las más pesadas en cuanto a los líquidos, a los metales líquidos, ¿ya? Muy bien, densidades entonces de algunas sustancias más comunes. La presión. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta, presión. La presión es una magnitud física escalar. ¿Ya? La presión es una magnitud física escalar que expresa una distribución de fuerzas, ¿ya? Expresa una distribución de fuerzas normales a diferentes puntos, ¿ya? Entonces, la presión siempre tiene que actuar
a partir de fuerzas que sean perpendiculares a las áreas o a las superficies. Fuerza perpendicular al área. Y en caso que no sea perpendicular, utilizaríamos una herramienta adicional que sería la descomposición vectorial. Ya, la descomposición vectorial de las o de la fuerza. La presión a nivel ya diferencial es lo mismo, ¿no? Es una diferencial de la fuerza por unidad de área. ¿En qué unidades medimos la presión? La presión se mide en unidades Newton, ya, Newton por metro cuadrado. Esta unidad la utilizamos cuando se trata de la presión en sustancias sólidas, en cuerpos sólidos. Pero por lo general, cuando hablamos de la presión en un líquido, en los líquidos no utilizamos el Newton metro cuadrado, sino se utiliza la unidad Pascal. Ya, es el Pascal entonces. Tenemos al Pascal cuando se trata de fluidos o de líquidos en este caso. Bien, precisamente hablábamos acerca de la presión hidrostática. Ya, la presión hidrostática. A ver, la presión hidrostática. La presión, debido al líquido, se debe al peso de una columna de líquido sobre un objeto. ¿Ya? Al peso de una columna de un líquido sobre un objeto. En eso consiste la presión hidrostática. ¿De acuerdo? La presión hidrostática. Ahora, en este caso, tenemos, por ejemplo, un cuerpo que está dentro de una cubeta con un líquido, que contiene un líquido. ¿Ya? Es una cubeta que contiene dentro de un líquido. Entonces, sucede que la presión hidrostática va a ser igual al peso del líquido por unidad de área. Ya, peso del líquido por unidad de área. Y esto va a ser igual al peso. El peso del líquido es masa por gravedad entre el área. Entre el área. Muy bien. Entonces, precisamente, esta presión hidrostática, hace un momento mencionábamos, es la que se determina en unidades pascales. Ya, la unidad viene a ser el pascal. En el gráfico, nosotros tenemos un área, ya, una superficie aquí, una superficie, la cual está a una determinada profundidad h. Ya, entonces, esta superficie está siendo presionada por toda una columna de líquido. Por toda una columna de líquido. Todo un líquido que tiene una masa. Al tener masa, tiene un peso. Y el peso va a ser siempre vertical hacia abajo. Entonces, este peso lo que está haciendo es presionar el área de dicha superficie, considerándose entonces una presión hidrostática. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos determinar la presión hidrostática deduciendo algunos datos. Por ejemplo, en el ejercicio o en los datos, en la información anterior, sabemos que la densidad era igual a la masa entre el volumen. La masa entre volumen. Entonces, si yo despejo la masa, esta masa va a ser igual a la densidad multiplicado por el volumen. Entonces, si yo reemplazo este dato, densidad por volumen, aquí en masa, entonces voy a tener precisamente
esta información. Densidad, ¿pero de quién? Del líquido multiplicado por el volumen. Y seguimos multiplicando por la aceleración de gravedad y todo dividido entre el área. Cuando hablamos del volumen, el volumen es base por altura. O sea, el área multiplicado por una determinada altura. Entonces, este volumen lo vamos a reemplazar por aquí. Área por altura. Haciendo que área se simplifique y tendríamos la ecuación de la presión hidrostática. La ecuación de la presión hidrostática. Densidad del líquido por la gravedad multiplicado por la altura. ¿Ya? Esta es la presión hidrostática que, como mencionamos, se mide en unidades pascales. Principio fundamental hidrostático. O bueno, en este caso es de la hidrostática, ¿no? Principio fundamental de la hidrostática. Ya, aquí está la D. Muy bien. Principio fundamental de la hidrostática. La diferencia de presiones entre dos puntos, ya, ojo aquí, la diferencia de las presiones entre dos puntos de un mismo líquido es igual al producto entre el peso específico del líquido y la diferencia de los niveles. ¿Cómo así? Tenemos aquí una cubeta que contiene un líquido, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿dónde existe mayor presión? ¿En un punto 1 o en un punto 2? Entonces, vamos a ubicar los puntos respectivos. ¿Ya? Punto 1, punto 2. Entonces, la diferencia de las presiones se conoce como el principio fundamental de la hidrostática. ¿Ya? La diferencia de las presiones dentro de un fluido. ¿Ya? Esa diferencia de presiones son las que nos dan este principio. ¿Ya? A ver. Bien, este principio fundamental de la hidrostática, llevado de otra manera, ¿ya? Llevado de otra manera. Suponiendo que nosotros tenemos una superficie, el nivel de un líquido, ¿ya? El nivel de un líquido. Un líquido X, un líquido cualquiera tenemos por aquí. Entonces, a una determinada profundidad, por ejemplo, voy a graficar por aquí, a una determinada profundidad. Por ejemplo, en un punto A por aquí. En un punto A. Este punto A se encuentra a una determinada profundidad. ¿Sí? A una determinada profundidad. Ya, vamos a poner ahí. Respecto al nivel de líquido. Entonces, tenemos lo siguiente. Por aquí, voy a colocar aquí una altura A. Una altura A. ¿Ya? Ahora, otro punto. Vamos a ubicar otro punto entonces, a ver, a otra profundidad. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí un punto B. ¿Ya? Un punto B. Y este punto B también se encuentra a una determinada profundidad respecto del nivel superior del líquido. Aquí estaría. Se encuentra entonces a otra profundidad. Profundidad B. ¿Ya? Profundidad B. Por lo tanto, si nosotros queremos ahora determinar el principio fundamental de la hidrostática,
Por aquí tenemos un nivel, ¿ya? En el cual se encuentra el punto A. Otro nivel horizontal en el cual se encuentra el punto B. Entonces, aquí vamos a obtener una distancia de separación entre los dos niveles. Llamemos una distancia de separación X entre A y B. Ahora, al respecto, nosotros vamos a tener entonces que la profundidad de B, ya, profundidad de B, menos profundidad de A es igual a X. X. Aquí tenemos X. O sea, la diferencia de esas profundidades, X. Por una parte tenemos esa información. Ahora, la pregunta sería la siguiente. ¿Dónde existe mayor presión hidrostática? ¿O en A o en B? En este caso, como B está a mayor profundidad, la presión hidrostática en B va a ser mayor. Entonces, presión hidrostática B menos la presión hidrostática en el punto A, ¿a qué será igual? A ver, nosotros en la teoría hemos mencionado que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad o la altura. Entonces, presión hidrostática B sería densidad del líquido por la gravedad por la profundidad B. H B menos la presión hidrostática en A. Densidad del líquido por la gravedad por la profundidad A. De esa forma. Sí estaríamos obteniendo. Continuamos a ver nuestro análisis. Presión hidrostática B menos la presión hidrostática en A. Densidad de líquido, gravedad, densidad de líquido, gravedad. Factorizamos. Densidad de líquido por la gravedad. Y tendríamos altura B menos la altura A. Menos la altura A. Conclusión. Presión en B menos la presión en A. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Densidad de líquido multiplicado por la gravedad. Altura B menos altura A es la distancia de separación vertical entre dos puntos multiplicado por X. En el enunciado que estábamos mencionando, precisamente de esto se trata. Esto es lo que nosotros conocemos como el principio fundamental de la hidrostática. Ahí está. Este es el principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué nos dice entonces ese principio? De que la diferencia de las presiones en dos puntos bajo un líquido depende de la distancia de separación entre dichos puntos. Depende de esos elementos. Este es precisamente este principio fundamental de la hidrostática, la cual lo estamos teniendo en la diapositiva. Ahora, si yo invierto aquí presión A menos presión B, va a ser negativo. Es lo mismo. Viene a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, esta sería parte de lo que quería explicarles y demostrar el principio fundamental hidrostático. Bien. Seguimos entonces por aquí. Presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión ejercida por la masa de aire que se encuentra directamente encima de un área. Ya, encima de un área en consideración. Es como cuando, por ejemplo, tengo una superficie, por ejemplo, horizontal. Entonces, por encima de esa superficie se encuentra un nivel de fluido. Ese fluido viene a ser el aire.
Toda esa superficie está siendo presionada entonces por un volumen de aire, ¿ya? De aire. Entonces, el aire presenta un peso y el peso viene a ser una fuerza. Entonces, el aire va a actuar con una presión de tipo hidrostática. La fuerza que es el peso del aire, y la fuerza viene a ser precisamente la masa por la aceleración de gravedad. ¿Será la masa de quién? Del aire. Esta viene a ser la fuerza, y esta fuerza está actuando sobre un área, Entonces, fuerza entre área viene a ser presión, pero ¿presión de qué tipo? Es una presión atmosférica. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Dice, la presión de una atmósfera es igual al peso de una columna de mercurio de 76 centímetros de altura que ejerce sobre 1 centímetro cuadrado. Este segundo enunciado, traducido al castellano. A ver. Este es el experimento basado en Torricelli, ¿ya? Torricelli tenía una cubeta contenida con mercurio, ¿ya? Entonces, lo que hizo Torricelli es, en esta columna de mercurio, él coloca un tubo de vacío, ¿ya? Un tubo de vacío, pero en forma boca abajo. Ahora, todo este tubo de vacío, para Torricelli, tenía una longitud, ¿ya? La longitud de este tubo era de 80 centímetros, ¿ya? 80 centímetros. Entonces, cuando colocó bajo el fluido, sucede que este fluido, que es mercurio, empezó a ingresar en el tubo. Ingresó y comenzó a subir dentro del tubo hasta un determinado nivel. Allí ingresó el mercurio por este tubo, ¿ya? Ahora, al ingresar el mercurio, se dio cuenta de que la parte en la cual no ha logrado ingresar el mercurio, la parte libre, eran solamente 4 centímetros. Entonces, toda la altura de mercurio a 80, la diferencia sería 76 centímetros. Entonces, ¿por qué sube el mercurio en este caso? Precisamente por la presión atmosférica, porque hay una parte que está libre al aire. Existe una parte que está libre al aire. Una parte que está libre. Esa parte libre viene a ser la presión que ejerce el aire. Entonces, si no hubiera esa presión, el mercurio no sube. Pues, entonces se está presionando y el mercurio entonces sube a una determinada altura. Por eso es que se habla que la presión atmosférica también equivale a 76 centímetros de mercurio. Aproximadamente, la presión atmosférica a nivel del mar es 1013 por 10 a la 5 pascal, 1,013 por 10 a la 5 pascales, que equivale a una atmósfera. Por cuestiones de datos, de análisis, nosotros utilizamos la presión atmosférica, ¿ya? La presión atmosférica, ojo aquí, que vamos a utilizar equivalente a 10 a la quinta, ¿ya? Como una cantidad entera. 10 a la 5 pascales a nivel del mar, ¿ya? Ahora, la presión atmosférica, lógicamente que va a cambiar, o sea, varía la presión atmosférica tanto con el clima y como con la altura, ¿ya? Cambia. Entonces es por eso que, por ejemplo, la presión atmosférica en la costa es diferente a la presión atmosférica en la sierra. A algunos les falta aire o sufren el mal del soroche, por ejemplo, ¿no? Cuando vienen de Lima hacia aquí a Huancayo, ¿no? Entonces la presión atmosférica varía con el clima y con la altura. Otro concepto importante dentro de la
hidrostática vienen a ser los vasos comunicantes. ¿Qué nos dice? La presión en la parte superior de cada columna de fluido es igual a P sub 0, presión atmosférica. La presión solo depende de la altura, pero no de la forma del recipiente. Ahí está, tú estás viendo 4 tipos de recipiente. La presión no depende de la forma. Por ejemplo, en el punto 1, en el punto 2, en el punto 3, el punto 4, que están a un mismo nivel, a una misma altura, las presiones son las mismas, sea cual fuere la forma que tiene el recipiente. Y esto establece el principio de las isóbaras, que nos dice que todos los puntos a una misma profundidad y mismo líquido se encuentran a la misma presión, sin importar la forma del recipiente. No nos interesa la forma del recipiente. No nos interesa la forma del recipiente. A esta línea que estamos mencionando aquí, esta línea horizontal, se conoce como isóbara. Ya, esta es la línea isobárica. Se conoce como isóbara. Ya, es la línea isobárica. Es la isóbara. ¿Qué nos permite determinar la bisóbara? Puntos de igual presión. ¿Ya? Esto es fundamental cuando tenemos ejercicios con tubos en U, por ejemplo, en los cuales hay que determinar alturas de fluidos. ¿Ya? Listo, esto entonces en cuanto a los vasos comunicantes. ¿Qué nos dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes establece que cualquier cuerpo parcial o totalmente sumergido dentro de un fluido, ya, dentro de un fluido, es empujado hacia arriba por una fuerza de flotación igual al peso del fluido desplazado. ¿Ya? Entonces, el principio de Arquímedes precisamente se utiliza en las leyes de flotación de los cuerpos. Cualquier cuerpo que esté sumergido en forma total o parcial, sobre este cuerpo actúa una fuerza vertical hacia arriba, llamado empuje hidrostático. ¿Ya? Es el empuje hidrostático. ¿Bien? Ahora, esta fuerza de empuje, llamado empuje hidrostático, es la región del espacio ocupado por agua, en este caso, en equilibrio. ¿Ya? El peso del fluido es igual a la fuerza de empuje siempre y cuando el cuerpo se encuentre en equilibrio. Cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, a ver, por ejemplo, aquí expliquemos este principio, a ver. Tenemos un cuerpo que está en equilibrio, sumergido dentro de un fluido. Sumergido dentro de un fluido. ¿Listo? En un fluido. Está en equilibrio ese cuerpo. Entonces, este cuerpo de todas maneras tiene un peso. El peso es vertical hacia abajo. Peso, masa por gravedad. Si este cuerpo está en equilibrio, no se hunde ni tampoco emerge, es porque existen fuerzas, tercera ley de Newton, equilibradas. ¿Cómo se llama esa fuerza que va dirigida hacia arriba? Se conoce como la fuerza de empuje hidrostático. Esta es la fuerza de empuje hidrostático. Eso es lo que nos dice el enunciado. En una región del espacio ocupada por agua en equilibrio. Es un espacio, o sea, este cuerpo de aquí está ocupando un espacio dentro del fluido. Y si este cuerpo está en equilibrio, esto es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, el empuje es la fuerza de empuje. Entonces, la fuerza de empuje o el empuje es la masa del fluido multiplicado por la aceleración de gravedad. ¿Ya? Anteriormente ya habíamos mencionado que la masa viene a ser igual a la densidad multiplicado por el volumen. Y precisamente es lo que estamos poniendo aquí. Densidad por volumen. Y esta es la fuerza de empuje. Como es fuerza, como viene a ser fuerza,
se mide en unidades Newton, ¿ya? Por tratarse de una fuerza. Principio de Pascal. Nos dice, todo cambio de presión en un punto, en un fluido incompresible dentro de un recipiente, se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Ya, principio de Pascal. Si, por ejemplo, tenemos un globo inflado con aire, ¿ya? Dentro de este globo vamos a establecer puntos internos, por decir, a ver, un punto interno 1, un punto 2, un punto 3, ¿ya? Entonces, como este globo está contenido con aire, internamente ese aire está soportando una determinada presión, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el principio de Pascal? Que todos los puntos del fluido, dice, el cambio en la presión. ¿Qué quiere decir este cambio? Si este globo, por ejemplo, voy a presionar en un punto, trato de comprimir el aire, hacerlo más pequeño, internamente el aire va a sufrir un incremento de la presión. Un incremento de la presión. Este incremento de la presión es igual en todos los puntos. Esto es lo que nos está diciendo el enunciado. Es igual al incremento de la presión 1. Es igual a un incremento en la presión 2. Incremento en la presión 3, así sucesivamente. Este es el principio de Pascal, ¿ya? Los mismos incrementos. En esto consiste el principio de Pascal, ¿ya? A eso se refiere. Ahora, hemos visto el punto 1. Punto 2, aplicaciones del principio de Pascal. Los gatos hidráulicos, por ejemplo, para poder elevar una masa, utiliza fluidos. Esos fluidos precisamente son sustancias, como por ejemplo la hidrolina, en el caso de los gatos o de los gatos hidráulicos, para poder elevar grandes cantidades. Este principio de Pascal, a ver, en este gráfico podremos notar lo siguiente. A ver, sobre un determinado punto, sobre un punto por aquí, llamemos un punto 1, se está aplicando una fuerza 1. La fuerza 1 en un determinado área 1. En un área 1. Entonces, en el punto 1 existe una presión. Presión en el punto 1. Pero en el punto 2 también sucede lo mismo. Fuerza 2 entre un área 2. Entre un área 2. Entonces, también existe una presión 2. Presión 2. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Que estas presiones son iguales. Las presiones son iguales. Entonces la fuerza 1 entre área 1 va a ser igual. La presión es fuerza. Fuerza 2 entre el área 2. De esta forma, ¿ve? Entonces, si nosotros despejamos la fuerza 2, precisamente esto es lo que vamos a tener. Por ejemplo, si un área es 1 y el área 2 es 2, la fuerza se multiplica al doble. Si el área 1, este es el principio de Pascal en la prensa hidráulica, el área 1 tiene una magnitud, por ejemplo, de 4 centímetros cuadrados y tienes un área 2 mayor, por ejemplo, de, vamos a poner 16 centímetros cuadrados. Si en el área 1 aplico una fuerza, por ejemplo, de 2 newtons, en el otro extremo estaría teniendo como resultado 4 veces más, 8 newtons. Lo que hemos hecho entonces es multiplicar la fuerza. Ya estamos multiplicando
las fuerzas. Bien, esto entonces en cuanto al principio de Pascal aplicado a la prensa hidráulica. ¿Ya? Principio de Pascal aplicado a la prensa hidráulica. Bien. Algunas notaciones adicionales aquí o anotaciones. Podríamos decir nosotros, por ejemplo, en el caso de los gases. Porque normalmente en hidrostática trabajamos con fluidos. Pero ¿qué sucedería si fuera un gas? Por ejemplo, entonces la hidrostática no la va a estudiar. En el caso de los gases, ya en el caso de un gas, se utiliza una herramienta, una rama, llamada la neumostática. Ya, en los gases tenemos la neumostática. Gases neumostática. Neumostática. ¿Ya? Ahora, otro alcance, de repente una pequeña observación en cuanto al tema que estamos trabajando, el tema en cuestión. Cuando nos referimos, por ejemplo, a la presión, ya, a la presión, vamos a ver aquí, la presión. ¿La presión qué tipo de fuerza viene a ser? Es una fuerza de tipo tensorial. Es una magnitud tensorial, ¿ya? Tensorial. La presión entonces es una magnitud de tipo tensorial. Muchas veces decimos que la presión, profesor, es una magnitud vectorial. No, la presión es una magnitud de tipo tensorial, ¿ya? Tensorial. Y cuando hablamos de esto de los tensores, es importante conocer esta característica de la presión. Porque si es una tensión, entonces nosotros preguntamos, ¿qué es un tensor? ¿Qué viene a ser un tensor? ¿Ya? A ver, si tenemos una superficie y, por ejemplo, un área, y sobre esta superficie aplicamos una fuerza, ¿ya? Aplicamos una fuerza, por ejemplo, en forma vertical, ¿ya? Aplicamos una fuerza vertical. ¿Listo? Estamos aplicando la fuerza F sobre el área, ¿ya? Perpendicular al área. Entonces, ¿por qué se dice que es una magnitud tensorial? Porque esta fuerza que estamos aplicando aquí en forma vertical se divide en un conjunto de pequeñitas fuercitas, ¿ya? Bastantes fuerzas. Cada una de estas fuercitas tiene un valor muy pequeñito. Pero lo que se trata es de que todas estas fuerzas pequeñitas ocupen todo el área. Todo el área. Cada una de estas fuercitas son conocidas como tensores. Son conocidos como tensores. ¿Ya? Cada una de estas fuerzas se llaman tensores. Entonces, la sumatoria de cada uno de estos tensores nos da una fuerza total, que es la fuerza F. Entonces, los tensores vienen a ser una fuerza que se está distribuyendo. Ya eso como un alcance adicional en cuanto a la teoría que estamos trabajando. Muy bien, jóvenes estudiantes, entonces el día viernes estaremos con la parte práctica, con la parte aplicativa sobre el principio de Pascal y el principio de Arquímedes.